Tenemos un paciente que está haciendo una frecuencia cardíaca de 150. Es un mestizo canino de 7 años de edad, 25 kilos de peso. Y tiene una presión de 60-40. Paciente insaturado, haciendo 89 SpO2. Paciente haciendo 40 de frecuencia respiratoria. Paciente haciendo una taquipnea. Sobre esto podemos sacar muchas cosas y vamos a tratar de mirar qué está pasando en este paciente. Vamos a hablar de algo que se llama índice de choque. El índice de choque nos muestra a nosotros como médicos veterinarios qué tan chocado está el paciente. Si realmente el paciente tiene un shock no muy severo o un shock profundo. ¿Y cómo vamos a actuar nosotros en la sala de emergencias, en la sala de cuidado crítico, cuidado intensivo, para nosotros poder sacar adelante a este paciente? Si el paciente tiene un shock vasoactivo o realmente es un paciente que tiene un shock en donde hay una hipertensión severa. El índice de choque, colegas, vuelvo y les insisto, presión arterial en pequeños animales, hay que tomarla. Presión arterial en la especie a la cual usted se dedique, colega, en caballos, a lo que usted se dedique, en salvajes, en primates, ¿sí? En orangutanes, ¿sí? En simios que son monos superiores y se distinguen porque no tienen cola. En cambio los otros que son simios inferiores tienen cola y unos brazos muy alargados para hacer braquiación en los árboles. Recordemos que la palabra orangután viene de la palabra en africano suajili oranombre y gotán selva. ¿Qué es el índice de choque? Es el que determina qué tan chocado está un paciente. Ya hemos hablado de los diferentes tipos de shock. Hoy la ATLS ya no habla de shock hipovolémico, sino de shock hemorrágico. El shock distributivo ya habla más que todo de shock séptico y shock neurogénico. Y los otros dos tipos de shock, que son shock cardiogénico y shock de tipo obstructivo. También hay shock de tipo restrictivo, shock anafiláctico, shock de tipo inflamatorio y shock tóxico. Pero los que más se dan son estos: el distributivo con el séptico y el neurogénico, el hemorrágico, que es un shock hipovolémico, de todas maneras hay una pérdida de líquidos, el cardiogénico y el obstructivo. El índice de choque en pequeños animales debe estar entre 0.5 y 0.7, 0.8, el índice de choque. Si este paciente tiene 150 de frecuencia cardíaca y tiene una presión de 60-40, ¿cuál es el índice de choque? Un paciente con una frecuencia cardíaca tan elevada y una presión de 60-40, ya hemos hablado sobre el índice de presión. Es un paciente que está haciendo un índice de presión de 20 milímetros de mercurio, que es la diferencia entre presión sistólica y diastólica. La presión sistólica es la que nos da los volúmenes de presión que chocan contra los vasos, y la diastólica el tono. Entonces, entre más se desprenda la diastólica de la sistólica, porque lo normal es que tengamos una presión sistólica y una basal inicial de una presión diastólica. Pero entre más se separa la presión sistólica y la diastólica, más amplitud hay, el índice de presión está aumentado. Y si el índice de presión está aumentado, quiere decir que es un paciente que está en un shock vasodilatado.
El mecanismo compensatorio es aumentar el gasto cardíaco. ¿Y en qué situaciones se aumenta el gasto cardíaco en un paciente? Pues en los shocks distributivos. Entre ellos el más importante, el séptico y el neurogénico. Está el inflamatorio, el tóxico, el anafiláctico. ¿Por qué? Porque cuando el índice de presión es mayor a 30 milímetros de mercurio, hay una vasodilatación. Y cuando el índice de presión es menor a 30 milímetros de mercurio, es decir, un ejemplo, un paciente con 180, es un paciente que está con una vasopresión. Y como mecanismo compensatorio, así cuando hay acidosis hay alcalosis, como compensatoria al revés. En los problemas hemodinámicos, en los problemas ácido-bases, como mecanismo compensatorio, cuando la presión de pulso, les decía índice de presión, pero más bien llamada presión de pulso, es menor de 30 milímetros de mercurio, en este caso 180 son 20 milímetros de mercurio, es un paciente que está con una vasopresión, es un paciente que hace un bajo gasto cardíaco, y los pacientes con bajo gasto cardíaco son pacientes que están hipovolémicos, hemorrágicos, shock cardiogénicos o shock de tipo obstructivo. Volvamos al paciente mestizo de 25 kilos, canino, hembra, obeso. Volvamos a este paciente. Un paciente con una presión, con una frecuencia cardíaca de 150 y una sistólica en 60-40. Ya vemos que la presión de pulso es de 20. O sea, un paciente que está con una vasopresión. Es un paciente que está con una presión arterial que está tendiendo a elevarse. Está con vasopresión. ¿Cuál es el índice de choque de este paciente? El índice de choque de este paciente es la TA sistólica, o sea, la tensión arterial sistólica, sobre la frecuencia cardíaca. Generalmente, la frecuencia cardíaca debe estar por debajo de la sistólica. ¿Hasta qué punto? O sea, la frecuencia cardíaca no puede pasar por debajo de la mitad de la presión diastólica para que el índice de choque nos dé 0.5. Y para que no nos pase más de 0.8, la frecuencia cardíaca debe ser las 3/4 partes de la presión sistólica, para que no nos pase de 0.8. ¿Cuál es el índice de choque de este paciente que tiene 60-40 de presión arterial, que tiene una media de 80 y 60-140 dividido 3? Dos veces la diastólica 80 más la sistólica 60 son 140 dividido 3. 4 por 3, 12, 120. Aproximadamente tiene una media de 46. La presión arterial media no debe de bajar de 65 milímetros de mercurio, porque el paciente ya está entrando en un estado de shock. Ese índice de shock en este paciente con 150 de frecuencia cardíaca y 60-40 de sistólica y diastólica, si tomamos la TA sistólica, que son 60 dividido la frecuencia cardíaca, nos da un índice de choque de 2.5. Lo normal debe ser entre 0.5 y 0.7, 0.8. Debemos de acercarnos siquiera a 1.5 para seguir trabajando sobre el paciente en la unidad de cuidado intensivo. Debemos de bajarlo siquiera a 1 para pasarlo de piso,
para pasar los intensivos a un intermedio. Eso es el índice de choque, colegas. Los invito para que vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y den like y compartan. Chao. Recuerden que soy Juan Carlos.